Mientras que la pandemia causa estragos en el mundo, las redes criminales siguen encontrando formas nuevas y manipuladoras de explotar la crisis. La trata de personas evoluciona creando una nueva ola de víctimas, subyugando aún más a las ya explotadas. Livia Wagner es experta de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y está ahora con nosotros. Señora Wagner, cuéntenos cómo se aprovechan las mafias de la pandemia. Buenas tardes y muchas gracias por tenerme. Bueno, los grupos de crimen organizado que participan tanto en la trata de personas como en otros tipos de delitos como el tráfico de drogas, se han aprovechado de la reducción de la presencia de la policía. Por ejemplo, grupos criminales involucrados en el cultivo ilegal de cannabis en el Reino Unido, por ejemplo, han capitalizado el hecho de que la capacidad de instituciones policiales se ha desviado a tareas relacionadas con el coronavirus para aumentar también la producción y satisfacer la demanda récord de cannabis en los últimos meses. Y, por ejemplo, en otros lados también se ha visto traficantes, por ejemplo, en la Amazonía, en el Brasil, cambiando sus esquemas durante el confinamiento, enviando a niños, por ejemplo, víctimas de explotación sexual, a lugares privados de los perpetradores en vez de los sitios usuales donde son explotados. ¿Cuáles son las formas de explotación que han aumentado a raíz de la pandemia? Bueno, ahí hay muchas, pero ahora voy a hablar de la explotación de niños y se está prestando mucha atención y que es necesario al aumento exponencial de la explotación sexual de niños. Pero al mismo tiempo, y no se debe olvidar que niños son más vulnerables también a la explotación laboral, como ya se escuchó, porque primero hay mayor participación de niños en la actividad agrícola. También para apoyar a la familia con ingresos, y a raíz de la pandemia van a aumentar las tasas de explotación laboral de niños a corto, mediano y largo plazo. Y por último, también se espera que la matriculación escolar va a disminuir a medida que los niños mayores abandonan la escuela para trabajar o para cuidar a sus hermanos menores. 463 millones de menores no tuvieron acceso a la enseñanza a distancia, según dice la organización de UNICEF, durante los cierres de colegios, al tiempo que la Interpol denuncia aumentos de intercambio de material de explotación infantil, junto con la falta de denuncias de los abusos a menores. ¿Qué informaciones tiene usted al respecto? Bueno, uno tiene que comenzar un poco antes. Significa antes de la pandemia, la cantidad de material de explotación sexual infantil en línea que se identificaba a nivel mundial ya había aumentado exponencialmente. Es decir, de más de 1 millón de denuncias en 2014 a 18.4 millones en 2018. Y ahora todavía no hay datos representativos, pero en el 2020, Europol, que es la agencia policial en Europa, ya alertó que en algunos países las denuncias habían aumentado por lo menos por el 25% en solo las 2 últimas semanas de marzo de 2020. Y nosotros también hemos identificado y hecho análisis que en la web oscura hay grupos de explotadores que han debatido en foros cerrados cómo pueden explotar mejor a los cientos de millones de niños y adolescentes que ahora están en línea durante gran parte del día como resultado del cierre de escuelas. Vamos a hablar precisamente ahora de ese tema porque preocupa también que las redes saben que ahora tienen a millones de niños en línea y en muchas ocasiones sin la supervisión parental porque están trabajando, porque algunos incluso han enfermado de COVID y están en los hospitales. Los profesores están lejos porque los colegios están cerrados y estos son a menudo los que dan la voz de alarma en caso de sospecha de abusos. ¿Hay denuncias en este contexto? Sí hay denuncias, pero lamentablemente ahora muchas instituciones de educación y también ONGs se han visto dramáticamente limitadas en su respuesta contra la trata y la explotación sexual de niños, como por ejemplo la cancelación de misiones de rescate, las víctimas, refugios, asesoramiento en persona y servicios de asistencia legal. Y eso no solo es por el hecho del confinamiento, sino porque hay cortes de presupuestos. Y también lo que estamos viendo hay retrasos y o reducciones en las operaciones policiales e investigaciones de casos de trata de niños. Y también interrupciones en los sistemas de justicia penal, casos judiciales en suspenso. Y así que es sumamente importante de visibilizar más este problema y demandar una mayor prioridad del lado estatal y de empresas del sector tecnológico.
Livia Wagner, experta de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, muchas gracias por haber participado en nuestro especial de coronavirus.